Hola, cordial saludo. Con mi grupo les vamos a exponer el tema de la filosofía analítica, el cual está conformado por David Osorio, Germán San Juan y mi persona Luisa Márquez Villadiego. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre el contexto histórico de esta filosofía analítica, el cual es una corriente que nació a principios del siglo XX en un contexto de transformación cultural y científica. Su creador fue Bertrand Russell, el cual propuso un enfoque centrado en la precisión lógica y el análisis del lenguaje como herramientas para resolver problemas filosóficos. Es decir, este movimiento surgió como una reacción contra la metafísica tradicional y el idealismo alemán. Este buscaba acercar a la filosofía a los estándares de claridad y rigor propios de las ciencias exactas. En cuanto a lo que es todo su contexto histórico, esta filosofía apareció en un momento de grandes avances en ciencias y la lógica formal, es decir, con la intención de transformar la filosofía en una disciplina más técnica y sistemática. Russell, a través de su colaboración con Alfred North en Principios Matemáticos, que fue publicado en 1910, consolidó los fundamentos lógicos de este movimiento. Es decir, ellos en este enfoque lo que buscaban era eliminar la ambigüedad de los problemas filosóficos a través del análisis detallado del lenguaje y las estructuras lógicas, marcando un punto de ruptura de tradiciones filosóficas previas, ya que ellos nombraban de que había muchos errores en la filosofía y todo era por problemas de comprensión lingüística. Bueno, en cuanto a la definición y el enfoque, pues ya les había comentado un poco de que la filosofía analítica se define como un enfoque que emplea el análisis conceptual para clarificar los problemas filosóficos, priorizando la precisión del lenguaje y el rigor lógico. Es decir, con todo esto vamos a entender que el enfoque de la filosofía era más precisa en cuanto al lenguaje y el rigor lógico, es decir, esta estaba centrada en las ciencias exactas, por así decirlo, ya que ella dejaba de lado todo lo que era como los problemas, ¿cómo decirlo? Como los problemas ajenos a todo lo que tenía que ver con precisión, es decir, los problemas personales eran como apartados de esta filosofía, ya que para ellos la filosofía debería ser algo que incluyera un análisis para clarificar los problemas filosóficos y no los demás problemas del ser. Ok, acerca de las características que encontramos acerca de la filosofía analítica, encontramos tres principalmente, que es el enfoque en el lenguaje, el rigor por la lógica, el rigor lógico y el rechazo a la metafísica tradicional. Primero que todo, cuando hablamos del lenguaje, nos referimos a que busca principalmente la filosofía analítica analizar el lenguaje, la palabra, las palabras, la gramática, para resolver malentendidos lingüísticos, los cuales para la filosofía analítica son principalmente los problemas que a veces tiene la filosofía, que son problemas de definición, de análisis de las palabras, del concepto de las palabras, del uso de las palabras, de qué definen las palabras. Entonces, cuando habla de la estructura del lenguaje, la filosofía analítica es, es importante aquí. Luego hablamos del rigor lógico. El rigor lógico para la filosofía analítica es importante porque la lógica es una herramienta fundamental para estructurar argumentos que sirvan para defender teorías y para expresar el conocimiento, ya que estos argumentos nos evitan ambigüedades y nos aclaran también los problemas. La lógica es muy importante para esto. Y en el tercer punto, cuando hablamos de rechazo a la metafísica tradicional, es que esta metafísica busca resolver problemas los cuales están separados del objetivo de la filosofía analítica, ya que esta busca problemas más concretos y que a su vez la metafísica está relacionada con aspectos que no relacionan muy bien el tema del lenguaje, de la lingüística, de la definición, sino que se separan de lo que es el objetivo de la filosofía analítica. Por tanto, podemos decir que estas son las tres principales características de la filosofía analítica. También encontramos que se relaciona mucho
la estructura de investigación y de argumentación como él utilizaba en las ciencias naturales y que fue muy importante para la filosofía contemporánea. A continuación voy a hablar de algunos de los autores que participaron en la filosofía analítica. Primero, Bertrand Russell fue un filósofo lógico, matemático y escritor británico considerado uno de los pensadores más influyentes del siglo XX. Russell nació en Gales dentro de una familia aristocrática. Estudió matemáticas y filosofía en la Universidad de Cambridge. En 1908 fue elegido miembro de la Royal Society. Russell es conocido por sus contribuciones en lógica y filosofía de la matemática y la filosofía analítica. Russell fue un pacifista convencido y se opuso a la Primera Guerra Mundial. También defendió los derechos de las mujeres y la justicia social. Entre sus obras destacadas se encuentran Principios matemáticos, Introducción a la filosofía matemática, La conquista de la felicidad. Entre sus premios y reconocimientos podemos encontrar un premio Nobel de literatura, una medalla de Morgan y una medalla Sylvester. Russell influyó en muchos filósofos y pensadores del siglo XX como Moore, Popper y Chomsky. Ludwig Wittgenstein fue un filósofo austriaco británico considerado uno de los más influyentes del siglo XX. Su trabajo tuvo un impacto significativo en la filosofía analítica, la lógica, la epistemología y la filosofía del lenguaje. Wittgenstein nació en Viena, Austria, en una familia adinerada. Estudió ingeniería en Berlín y más tarde filosofía en Cambridge, donde conoció a Bertrand Russell. En 1913, Wittgenstein publicó su primera obra, Tractatus Logico-Philosophicus, que exploraba la relación entre el lenguaje y la realidad. Durante la Primera Guerra Mundial sirvió en el ejército austriaco y fue capturado por los italianos. Después de la guerra, Wittgenstein se convirtió en profesor de filosofía en Cambridge y desarrolló su filosofía posterior, que se centró en la importancia del lenguaje y la forma en que se utiliza en la vida cotidiana. Entre sus obras destacadas se encuentran Tractatus Logicus Philosophicus e Investigaciones filosóficas. Dentro de sus contribuciones filosóficas está la importancia del lenguaje, la crítica a la filosofía tradicional. Wittgenstein influyó en muchos filósofos y pensadores del siglo XX como Heidegger, Sartre, Chomsky y Searle. George Edward Moore fue un filósofo británico considerado uno de los más influyentes del siglo XX. Es conocido por sus contribuciones en la filosofía analítica, la epistemología y la ética. Nació en Londres y estudió filosofía en la Universidad de Cambridge. En 1903 publicó su primera obra importante, Principia Ética, que sentó las bases para la filosofía analítica. En 1911 Moore se convirtió en profesor de filosofía en la Universidad de Cambridge, donde enseñó hasta su jubilación en 1939. Entre sus obras destacadas se encuentran La defensa del sentido común y otros estudios filosóficos. Contribuciones filosóficas: la defensa del realismo, la crítica al idealismo, la importancia del sentido común. Igualmente influyó en muchos otros filósofos pensadores del siglo XX como Russell, Wittgenstein, Keynes y Popper. Rudolf Carnap fue un filósofo y lógico alemán estadounidense que jugó un papel fundamental en el desarrollo de la filosofía analítica y el positivismo lógico. Hizo parte del Círculo Viena, que fue un grupo de filósofos y científicos que se reunieron en Viena, Austria, hacia la década de 1920 y 1930. El grupo estaba formado por varios filósofos como Moritz, el mismo Carnap, Gödel, entre otros.
Entre sus objetivos se hallaba unificar la ciencia, rechazar la metafísica y desarrollar el positivismo lógico. Entre sus contribuciones se encuentran la construcción de la lógica del mundo, la lógica simbólica y la filosofía de la ciencia. Entre sus obras destacadas se encuentran la construcción lógica del mundo y la lógica simbólica. Igualmente tuvo influencia en otros filósofos y en la filosofía analítica y en la filosofía de la ciencia. Sus ideas fueron criticadas y desarrolladas por filósofos como Popper y Kuhn. Kim fue un filósofo y lógico estadounidense que hizo contribuciones significativas en la filosofía analítica, la lógica y la epistemología. Nació en Ohio y estudió filosofía en la Universidad de Harvard. En 1933 se convirtió en profesor de filosofía en esta misma universidad, donde enseñó hasta su jubilación en 1978. Entre sus obras destacadas se encuentran La búsqueda de la certeza, Palabra y objeto, entre otros. Entre sus contribuciones a la filosofía se encuentran la crítica al reduccionismo, la defensa del holismo y la teoría de la referencia. Sus ideas fueron desarrolladas y criticadas por otros filósofos como Davidson, Putnam, entre otros. Alfred Tarski fue un lógico y matemático polaco-estadounidense que hizo contribuciones fundamentales en la lógica, la teoría de modelos y la filosofía de la matemática. Nació en Varsovia, Polonia, y estudió matemáticas y filosofía en la Universidad de Varsovia. Se doctoró en filosofía y comenzó a trabajar en la Universidad de Varsovia, donde se doctoró. Años más tarde se mudó a Estados Unidos y se convirtió en profesor de matemáticas en la Universidad de California, donde trabajó hasta su jubilación en 1968. Entre sus obras destacadas se encuentran La concepción semántica de la verdad, Introducción a la lógica y la metodología de las ciencias deductivas. En sus contribuciones podemos hallar la teoría de la verdad semántica, la lógica de predicados y la semántica formal. Tarski influyó significativamente en la lógica, teoría de modelos y filosofía de la matemática. Sus ideas fueron desarrolladas y criticadas por otros filósofos como Carnap, Gödel y Kripke, entre otros. Bueno, en cuanto a lo que son las críticas a la filosofía analítica, este ha tenido un sinfín de críticas, pero una de las que más resalta todo lo que yo he leído es el alejamiento de los problemas existenciales. ¿Por qué ha sido criticada? Porque esta filosofía simplemente busca enfocarse exclusivamente en cuestiones técnicas relacionadas con la lógica y el lenguaje. Es decir, esta filosofía deja de lado los temas fundamentales como el sentido de la vida, la libertad o el sufrimiento humano, que hoy en día es algo que hace hincapié constantemente. Pero, ¿qué pasa? Que esta desconexión se debe a que la visión de los problemas filosóficos deben abordarse desde un enfoque objetivo y verificable. Es decir, para la filosofía analítica, lo que va a limitar como intentar o llevar a cabo investigaciones en los temas fundamentales, como ya lo he mencionado, el sentido de la vida, la libertad o el sufrimiento humano, es que ellos deben estar centrados en un enfoque objetivo y verificable. Por eso es que ellos se limitan a que su alcance en cuanto a cuestiones subjetivas y emocionales. Porque es que el énfasis técnico puede alinear a aquellos interesados en las preguntas fundamentales sobre la existencia, pero también se suelen abordar otras tradiciones como la fenomenología o el existencialismo. Entonces, es por eso que la filosofía analítica ha sido profundamente criticada.
Bueno, ahora también está todo lo que es la fragmentación semántica, que la tendencia de la filosofía analítica tiende a dividir los problemas en áreas muy específicas, ya que esto ha llevado a cabo una falta de visión global y una desconexión entre diferentes aspectos de la realidad. Si bien todo lo que es esta especialización ha permitido un desarrollo profundo en áreas como la filosofía del lenguaje o la lógica, y ha dificultado la integración de sus hallazgos en marcos más amplios que aborden la realidad de una forma holística. Un ejemplo, la filosofía analítica puede enfocarse en detalles técnicos como el lenguaje, pero esta filosofía analítica no va a considerar las implicaciones sociales, culturales o históricas que hay en este lenguaje. Ellos simplemente se van a enfocar en la parte técnica del lenguaje. También tenemos las contraposiciones con otras tradiciones filosóficas. La filosofía analítica puede presentarse como opuesta a otras corrientes como la filosofía continental, ya que esta filosofía continental incluye enfoques como la fenomenología, el existencialismo y la teoría crítica. A medida que hemos visto las exposiciones de los demás compañeros en clases, hemos notado de que estas están más inclinadas por la parte del ser humano, es decir, ellos están enfocados más como en la parte del ser. Bueno, entonces por eso es que la insistencia en la precisión y la claridad puede llevar a desestimar otras formas de hacer filosofía. Esto porque privilegia la interpretación, la subjetividad o el contexto histórico. También hay que tener en cuenta que esta filosofía analítica tiene un impacto. ¿Y qué pasa? Que esta falta de diálogo ha perpetuado una división entre ambas tradiciones, limitando la posibilidad de un intercambio enriquecedor que combine el rigor técnico con una comprensión más amplia de los problemas humanos. Es decir, aquí básicamente a lo que quiero llegar es como que si la filosofía que está más centrada en los problemas existenciales de los seres humanos como tales y la filosofía analítica que está más enfocada en en temas objetivos, si estas se juntan y comienzan a compartir todas sus investigaciones, todos sus hallazgos, es algo que puede ser muy enriquecedor para la sociedad. Por otro lado, tenemos lo que es el dogmatismo metodológico, y es que la filosofía analítica también ha sido criticada por esta parte, ya que está, pues, adopta una postura exclusivista al considerar que su enfoque lógico-lingüístico es el único válido para abordar problemas filosóficos. Lo que pasa es que con esta actitud de la filosofía analítica puede llevar a rechazar las perspectivas valiosas que no se ajustan a sus criterios, como los enfoques fenomenológicos o críticos. Un ejemplo claro de ellos es el positivismo lógico, que es una corriente dentro de la filosofía analítica. Pero esto descartó todo conocimiento que no pudiera verificarse empíricamente, ignorando cuestiones éticas, estéticas o metafísicas por no considerarlas científicas. También está todo lo que son las limitaciones en problemas éticos y sociales. Bueno, aunque han habido intentos de aplicar la filosofía analítica a la ética y la política en general, ¿qué pasa? Que el enfoque de dicha filosofía ha sido percibido como distante de los problemas sociales y culturales contemporáneos. O sea, como les venía comentando, lo que pasa es que la filosofía analítica está centrada más en que su concepto, en que los temas sean objetivos y específicos. ¿Y qué pasa? Esto la hace ver como una filosofía que está dejando de lado los problemas sociales y culturales que hay en la sociedad actualmente. Pero ¿qué pasa? La priorización del análisis lógico sobre el compromiso práctico debe limitar su capacidad para influir en debates sobre justicia, desigualdad o el cambio climático. Podemos hacer una comparación con la escuela de Frankfurt, que esta aborda críticamente estas problemáticas, pero la filosofía analítica tiende a centrarse en aspectos bueno,
A forma de una pequeña conclusión para que la diapositiva no quede sin explicación, la filosofía analítica es un enfoque riguroso que a través del análisis lógico y lingüístico ha contribuido significativamente al pensamiento contemporáneo en áreas como el lenguaje, la ciencia y la lógica. Es decir, a pesar de todo el sinfín de críticas que ha tenido, esta filosofía ha contribuido mucho hoy en día pues significativamente al pensamiento contemporáneo. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por la atención.